Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días en el momento que estén recibiendo este video. Y bueno, vamos a comenzar con el taller número 2 para hablar sobre el tema de adolescentes con responsabilidad penal. Bueno, nosotros como proyecto de Vidas Libres de Violencia de la institución CEPAMOS, hemos trabajado a lo largo de más de 6 años con la intervención terapéutica tanto individual, grupal, con adolescentes que han cometido delitos de violencia sexual. En este sentido, vemos que es muy importante poder dar un contexto de la experiencia que nosotros tenemos a partir de esta población y también indicar cuáles son las características que están, que llegan alrededor de toda esta problemática de la responsabilidad penal en esta población. Bien, como habíamos explicado en la primera sesión, bueno, mi compañera Kaeli Mariobo como Sandy Maldonado han tocado el tema de enfoque de derechos y han explicado un poco el programa de lo que va a ser este curso de líderes. En esta parte a mí, mi nombre es Cristina Castro, yo soy coordinadora del proyecto Vidas Libres de Violencia y pues hoy les voy a hablar de este tema, ¿no? Entonces, igual en la primera sesión se había indicado que íbamos a subir estos talleres y también se iban a dar ciertas consignas para que ustedes puedan comentar en el video dentro de Classroom para que nosotros tomemos como asistencia a este taller. Eh, una de nuestras primeras actividades es que ustedes puedan ver un video de YouTube que también está adjunto a este video en Classroom, donde se habla de forma animada sobre el tema de los adolescentes con responsabilidad penal, pero también se hablan de los mitos y realidades alrededor de esta problemática, ¿no? Entonces es importante que ustedes revisen este video y una vez terminado de revisar ese primer video, se les pide poder comentar en esto algunos otros mitos que ustedes conozcan o que hayan en algún momento escuchado o pensado o lo hayan visto en algún momento que sale alrededor de los adolescentes que cometen delitos. ¿Cuáles son las frases más frecuentes o los mitos más frecuentes que salen alrededor de esta problemática, ¿no? Y bueno, se les va a pedir mínimo 3 mitos que ustedes puedan identificar dentro de su contexto, dentro de lo que ustedes conocen, ¿no? Y esto también es una forma de poder nosotros reconocer qué está pasando con la población al momento de saber o de conocer este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, se les pide poder identificar este tipo de mitos alrededor de los adolescentes con responsabilidad penal. Bien, una vez que ustedes hayan ya comentado y hayan visto el video y hayan comentado los mitos que ustedes conocen alrededor de esta problemática, pues vamos a pasar a la explicación del tema. ¿Qué es el sistema penal para adolescentes? Es importante dar contexto de que el sistema penal para adolescentes va tanto dentro de lo que es el Código Niña y Adolescente, como también el Código Penal, ¿no? Un adolescente es considerado que va a ingresar a un sistema penal cuando comete un delito a partir de los 14 años dentro de nuestro contexto boliviano, ¿no? O sea, si un adolescente que cumple 14 años y comete cualquier delito que está dentro del Código Penal, va a ser considerado dentro del sistema penal, ¿no? Entonces va a ser juzgado de esa forma, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los delitos, por ejemplo, que pueden cometer los adolescentes a partir de los 14 años o que cometen los adolescentes a partir de los 14 años? Son diversos, ¿no? Puede ser incluso desde robo, tráfico de drogas, ¿no? Como también delitos
mayores como son de violencia sexual, eh, asesinato, homicidio, ¿no? Feminicidios, incluso hay ya adolescentes que han cometido feminicidios y también infanticidios, ¿no? Entonces, alrededor de estos delitos, menores y mayores, hay diferentes situaciones o causas por las cuales estos chicos cometen este tipo de delitos, ¿no? Sin embargo, esas causas no son consideradas en el momento de emitir una sentencia a un adolescente. Sí se toma en cuenta diferentes, o sea, se hace diferencias en el abordaje de los adolescentes que cometen delitos a diferencia de un adulto mayor de 18 años, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son estas? Y las vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que van a estar en un centro de privación de libertad, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, cuando un adolescente comete un delito, ¿no? Entre los 14 y 18 años, ingresando a un sistema penal para adolescentes, va a lograr contar con medidas socioeducativas, ¿no? Y las medidas socioeducativas son todas aquellas acciones dispuestas por una autoridad judicial, ¿no? Cuando éste ha sido declarado responsable del hecho que se le está tipificando, ¿no? Eh, estas medidas socioeducativas tienen la finalidad de poder reintegrar socialmente al adolescente, ¿no? Y también tiene el objetivo de poder reparar y compensar el daño que ha causado con el delito que ha cometido, ¿no? Y ahí dentro está lo que es la justicia restaurativa, ¿no? En la ley 548, dentro del artículo 322, 323, y el 320 y la extensión 323, se habla de todos estos, de las medidas socioeducativas, ¿no? Entonces, más adelante les voy a mostrar una lámina más específica de las medidas socioeducativas. Ahora, ¿cuál es en el tema de los adolescentes, a diferencia de los adultos, pasan por mecanismos de justicia restaurativa, por ejemplo, ¿no? Estos procedimientos de justicia restaurativa acompañan la aplicación de las medidas que se le van a dar al adolescente, ¿no? Y normalmente estos mecanismos de justicia restaurativa se van a cumplir en un centro de orientación de responsabilidad penal, ¿no? Cuando nosotros sabemos que una persona ha cometido un delito, principalmente si es un delito fragante, donde se comprueba que ha pasado la situación o hay un riesgo de fuga, ¿no? Del adolescente, hay alguna situación de riesgo que dé cuenta de que ese adolescente puede escaparse del lugar o del país o de la ciudad, entonces se lo pone en privación de libertad con una detención preventiva, ¿no? Esta detención preventiva es temporal, ¿no? No es permanente, porque se va a dar durante todo el proceso de investigación, ¿no? Entonces, la detención preventiva tiene ciertos requisitos que deben cumplir, ¿no? Y muchas veces esta detención preventiva puede estar dentro de un centro de reintegración social. El centro de reintegración social para adolescentes es un centro exclusivo para esta población que cuenta en diferentes áreas para su proceso de reintegración. Por ejemplo, los centros de reintegración social cuentan con área psicológica, área social, área educativa, área de ocupacional, ¿no? Que son diferentes talleres y técnicas que tienen dentro de estos centros para que el adolescente tenga el tiempo suficiente para poder reflexionar sobre el hecho cometido,
a partir de un acompañamiento profesional, ¿no? Entonces, dentro de la detención preventiva puede cumplirse con todas esas medidas, digamos, que el centro de reintegración puede tener. Hay otro tipo de centros que son los centros de orientación, que cumplen otro tipo de medidas, ¿no? Socioeducativas dentro del sistema penal para adolescentes. Por ejemplo, eh, el adolescente puede tener una sentencia con una medida socioeducativa de menos de 3 años, ¿no? Y esta medida puede ser llevada, la pueden cumplir en libertad, como también en una restricción de libertad, ¿no? En una privación de libertad. Cuando la cumplen con libertad, ¿no? Estos pueden hacer diferentes acciones, por ejemplo, la prestación de servicios a la comunidad, limpieza de parques públicos, asistencia en otros espacios donde se requiera, según sus capacidades también, ¿no? Y por otro lado, la libertad asistida, ¿no? Que estas dos medidas se van a poder cumplir dentro de un centro de orientación de adolescentes con responsabilidad penal, ¿no? Este no es un centro de privación de libertad como un centro de reintegración donde el adolescente va a estar ahí, ah, va a vivir dentro de un centro de reintegración por el tiempo que dure su medida. Sin embargo, el centro de orientación sí tiene que presentarse de forma semanal de acuerdo a un acuerdo la administración, el área de psicología, el área social, ¿no? Para cumplir diferentes acciones o actividades que tiene que realizar para que esta medida pueda ser llevada a cabo. Por otro lado, las medidas que se cumplen con restricción de libertad pueden ser también dentro de lo que es el régimen domiciliario. Este también va a ser controlado por el centro de orientación. Y estos otros dos, que son el régimen de tiempo libre y el régimen semiabierto, van a ser cumplidos en el centro de reintegración social, ¿no? Ya en estos centros de reintegración, como les indicaba, son donde los adolescentes van a ir a quedarse ahí por el tiempo que dure su medida, ¿no? Entonces ahí tienen alimentación de las diferentes áreas para trabajar, incluso los adolescentes van a estudiar también, ¿no? El centro tiene la responsabilidad de poderlos nuevamente incluir en el sistema educativo de acuerdo al nivel donde se haya quedado antes de ingresar a este tipo de centros, ¿no? Entonces ellos van a regularse también en su educación y van a continuar estudiando, ¿no? Y van a tener diferentes tareas, labores dentro del centro, ¿no? Por otro lado, hay otro tipo de medidas que son de 3 a 6 años, ¿no? Un adolescente, a diferencia de un adulto, no puede estar en privación de libertad más de 6 años, ¿no? O dentro del sistema penal, más de 6 años. Entonces, esa es la diferencia con un adulto, porque un adulto puede estar hasta 25, 30 años en privación de libertad, de acuerdo al delito que haya cometido, ¿no? Estas medidas se cumplen con privación de libertad en un régimen de internamiento, ¿no? Y el régimen de internamiento se da dentro del centro de reintegración social, ¿no? Entonces, queríamos mostrarles para que ustedes puedan entender cómo un adolescente, de acuerdo al delito que vaya a cometer, pues va a ingresar a diferentes medidas, va a ingresar al sistema penal para adolescentes con las diferentes medidas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un adolescente que comete, por ejemplo, un delito de violencia sexual, sea abuso sexual o violación? Este adolescente, ese delito es tomado en cuenta como un delito mayor. Entonces, la mayoría de los adolescentes que cometen ese delito, de acuerdo a todas las pruebas que se vayan recabando en la investigación, pues pueden llegar a cumplir el régimen de internamiento. Es por eso que
casi más del 60% de los adolescentes que se encuentran dentro de los centros de reintegración están por delitos de violencia sexual en un régimen de internamiento en el centro de orientación social, ¿no? Porque es un delito grave. Es considerado un delito grave. Por otro lado, tomando un contexto, por ejemplo, el año pasado, en septiembre del 2021, se ha sacado un estudio sobre la elaboración de los planes integrales para la prevención social de violencias y delitos de adolescentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y este documento, este diagnóstico se ha realizado a través del Ministerio de Justicia, con apoyo de la Agencia Italiana de Cooperación. ¿Y qué nos mencionaba en este estudio? Y esto hemos querido mostrarles para que se den cuenta por qué nosotros nos enfocamos en el delito de violencia sexual cometida por adolescentes. En las tres ciudades, tanto La Paz, Cochabamba como Oruro, tomando en cuenta de ejemplo solamente, se ha visto que más del 49% de los casos están por delitos contra la libertad sexual, es decir, por delitos de violencia sexual. En otras ciudades y en otros departamentos, el delito que prevalece o es el que está encabezando todos los tipos de delitos son el de violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Y es por eso que esto nos llama mucho la atención y debería llamarnos mucho la atención, porque ahora viendo el contexto de los de adultos que cometen delitos de violencia sexual, muchos de estos adultos que son agresores actualmente y que cometen delitos de violencia sexual por muchos años, ¿no? Y normalmente dentro de su contexto familiar y conocido, estos han iniciado cuando eran adolescentes y niños, ¿no? Y eso es importante reconocer porque si nosotros trabajamos en la prevención de la conformación de personalidades violentas en este ámbito, pues estamos previniendo de que los niños y adolescentes que presentan ciertas características, más adelante, cuando sean adultos, no se conviertan en agresores adultos sexuales, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer este contexto. Nosotros, como sepamos, hasta el 2021 hemos atendido 230 casos de adolescentes y niños que presentan comportamientos sexuales problemáticos y han cometido delitos de violencia sexual, en el caso de adolescentes. Y en niños hemos visto que nos llama mucho la atención que hay una edad entre los 6 a los 13 años que no tienen responsabilidad penal por la edad, pero ya presentan comportamientos sexuales problemáticos. Incluso niños o preadolescentes entre los 10 a los 13 años ya han cometido actos de violación y abuso sexual. ¿Y qué pasa con esta población? Si bien el sistema penal para adolescentes responde de adolescentes entre los 14 a los 18 años, bajo los 14 años no hay una ley o una normativa que diga qué se tiene que hacer con esta población. Nosotros hemos identificado que hay un vacío legal en esta población, porque obviamente pensar que un adolescente, un niño de 10, de 12 años, que ya comete un acto de violación o de abuso sexual, incluso es como que no de no creer, ¿no? Sin embargo, los datos que nosotros hemos recabado a lo largo de nuestra experiencia desde el 2016, nos hemos visto que hay adolescentes ya de 12, 13, 11 años, 10 años, que ya cometen actos de abuso sexual y violación. Incluso utilizan estrategias parecidas a los de un agresor adulto. Por ejemplo, el identificar las debilidades de la víctima, el planificar el hecho, ¿no?
el tener una omisión de la empatía hacia la otra persona por el daño cometido, ¿no? Entonces, hay ciertas características que llaman mucho la atención. Sin embargo, pero como decimos, hay un vacío legal en este aspecto. Es por eso que cuando al momento de hacer una intervención, una denuncia, un aviso ante esta situación, las defensorías realmente no saben qué hacer con estos casos, porque claro, no está dentro de la ley 548, no está en el Código Penal, son adolescentes que no están dentro de la edad de responsabilidad penal, entonces, ¿qué se hace con esta población? ¿No? En esta gestión, bueno, esto es hasta febrero, pero ya hasta el mes de ahora que estamos en mes de junio, tenemos en un total de 60 casos, ¿no? De comportamientos sexualizados problemáticos, solamente de comportamientos sexuales problemáticos, y 30 casos de adolescentes que han cometido delitos de violencia sexual, de enero a junio de esta gestión, ¿no? Entonces, hemos visto una alta creciente, digamos, en los casos que han ingresado a nuestro centro para la atención. Ahora, ¿qué son los comportamientos sexualizados y las prácticas abusivas sexuales en niños, niñas y adolescentes? Cuando nosotros hablamos de comportamientos sexualizados problemáticos, nos referimos a los comportamientos que no son esperados en una cierta etapa de los niños y adolescentes que se va a presentar como un comportamiento esperado. Por ejemplo, a los 6 años, hasta los 6 años, entre los 4 y 6 años, se espera que un niño, por ejemplo, se toque los genitales, ¿no? Pero ya a partir de los 7, 8, si se sigue tocando los genitales, ya puede ser tomado incluso como masturbación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso se convierte en un comportamiento sexual problemático. Pero esto no me quiero enfocar mucho en esta parte porque ya vamos a tener 2 talleres específicos que les van a explicar todo el tema de qué es un comportamiento sexualizado o qué es una práctica abusiva sexual. Pero cuando nosotros nos referimos, como sepamos, a un comportamiento sexual problemático, nos referimos a comportamientos que no son esperados a la edad. Y una práctica abusiva va a implicar cuando hay una relación no recíproca entre tanto el niño víctima como el niño o adolescente que está siendo autor de este comportamiento, ¿no? Incluso muchos de estos niños o adolescentes que tienen una práctica abusiva sexual ya utilizan el uso de amenazas, la fuerza, ¿no? La intimidación, el chantaje hacia sus víctimas para cometer el acto de violencia sexual. Y a veces muchos de ellos que son menores de 14 años, pues no son imputables, ¿no? Igual es parte de lo que es los comportamientos sexuales y las prácticas abusivas que se les va a explicar más adelante. Ahora, nosotros, ¿cómo hemos identificado en estos adolescentes con responsabilidad penal que cometen este tipo de delito? ¿Cuáles son las características principales? Normalmente estos adolescentes van a cometer delitos en niños o niñas que son menores de edad, ¿no? Que tienen, por ejemplo, unos 2, 3 años más pequeños que los adolescentes, ¿no? La mayoría son mujeres, ¿no? Pero también hay un porcentaje de víctimas masculinas, ¿no? O sea, que son hombres. Las víctimas normalmente pueden ser víctimas, o sea, pueden ser víctimas de estos adolescentes porque son normalmente parientes o conocidos, ¿no? O sea, están en el entorno familiar o en un entorno conocido. Raramente pueden ser extraños, ¿no? Porque muchos de los adolescentes en nuestro contexto generan un rol de cuidadores, ¿no? Porque el papá y la mamá trabajan, digamos, ¿no? Entonces los adolescentes se quedan al cuidado de los niños y de las niñas más pequeñas en su hogar, ¿no? Pueden ser los primitos, pueden ser los hermanos, ¿no? Los sobrinos
o quedarse con algunos, los hijos del pariente o del padrino, de la madrina, ¿no? Entonces ahí es donde el adolescente pues cumple un rol de cuidador y muchas veces este rol de cuidador le da cierto poder y estos pueden abusar de ese poder y así es donde llegan a cometer el delito de violencia sexual, ¿no? Muchos de estos adolescentes que cometen delitos de violencia sexual no utilizan la fuerza, ¿no? Son menos violentos porque pueden utilizar la intimidación y la amenaza, ¿no? Eh, y eso normalmente no hace que ellos puedan generar fuerza física para cometer la violencia, ¿no? La violación o el abuso sexual. Entonces, incluso adolescentes que hacen creer que ese tipo de juegos, digamos, que están haciendo entre los niños, pues son normales, ¿no? Y son parte del juego como tal, ¿no? Entonces, los niños a veces no se dan cuenta que están siendo pues abusados, ¿no? En ese momento, ¿no? Aproximadamente el 40% de una muestra de 91 adolescentes ha demostrado que la ofensa va a ser expresada porque hay un desequilibrio en el tema de la sexualidad, ¿no? Muchos de estos jóvenes o de adolescentes que ingresan a un sistema penal para adolescentes y que han cometido un delito de violencia sexual, pues no han recibido una educación de sexualidad, ¿no? Eh, Muchos de ellos desconocen cómo es las formas de cortejo hacia sus parejas, incluso cómo se relacionan con sus amistades, eh, han ingresado a sistemas muy caóticos desde muy pequeños, ¿no? Han podido ser también víctimas de alguna situación de violencia, ya sea en sus hogares o en sus entornos educativos o con sus pares, ¿no? Eh, entonces, estas situaciones que han pasado a estos chicos, pues se van a convertir en los disparadores para que ellos puedan cometen la ofensa sexual, ¿no? Hacia sus víctimas. A veces, por ejemplo, hay adolescentes que han visto pornografía, ¿no? Y ven mucha pornografía y normalmente bueno, no normalmente, toda la pornografía que está en las redes sociales, pues tiene una imagen de sumisión hacia la mujer, ¿no? Es decir, que los adolescentes al ver pornografía pues creen que a la mujer se la debe tratar de esa forma violenta, que ellas siempre tienen que estar sumisas a lo que el placer del hombre, ¿no? Que deben responder a esas situaciones, eh, las, la relación coital debe ser violenta, debe ser agresiva, nada empática, ¿no? Entonces se debe enfocar solamente en la penetración y nada más, ¿no? Entonces, esas ideas erróneas que captan, digamos, los adolescentes que ven pornografía, por ejemplo, eh, esas las quieren, a veces ellos mismos quieren transmitir esa, esa imagen que tienen de la relación con tal errónea a través de la pornografía, ya en la vida real cometiendo una ofensa sexual hacia niñas, hacia sus sobrinas, eh, sus primitos, sus primitas, ¿no? Que se quedan al cuidado de ellos, ¿no? Por ejemplo, había un adolescente que venía a atención psicológica y nos decía, ¿no? Que yo veía pornografía porque me gustaban. Al principio la he visto porque me llamó la atención. Y después ya me empezó a gustar porque yo he sentido cierto placer al momento de ver, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Ya se había cansado de ver la pornografía porque era como fantasear solamente, ¿no? Entonces, pero yo quería experimentar, saber qué se siente estar con otra persona. ¿Y qué pasa ahí? Estos chicos normalmente crecen con una imagen de no poder relacionarse de forma positiva con su entorno, ni contar con amigos o amigas con relaciones saludables, ¿no? Entonces,
¿quiénes están más a disposición de esto? Pues son las niñas y niños que están alrededor de ellos, ¿no? Y cuando este, pues, adolescente tiene un papel de cuidador, pues puede abusar de ese poder y hacer que su fantasía ya no sea fantasía, sino se vuelva una realidad, ¿no? Obviamente ya cometiendo un abuso sexual o una violación hacia las niñas, niños que están a su alrededor, ¿no? Los adolescentes que están en privación de libertad vienen, y esto es muy llamativo también, normalmente el 40% de estos. Bien, los adolescentes con responsabilidad penal, que nosotros hemos atendido principalmente como sepamos, hemos identificado que viene un 40% de familias nucleares, es decir, que vienen de familias donde está la mamá, el papá, ¿no? Los dos progenitores. Un 29% de familia extendida, un 8% de familia reconstituida y un 17% de una familia monoparental padre y un 2% monoparental madre, ¿no? Es decir, que solo viven con la mamá o solo viven con el papá. Y esto nos llama mucho la atención porque, o sea, es similar a los casos que nosotros hemos identificado en relación a lo que son los casos de víctimas, ¿no? Igual en casos de víctimas, más del 40% de los casos de víctimas vienen de familias nucleares, ¿no? Donde debería ser el espacio más seguro, pues a veces se convierte en un espacio no tan seguro. ¿Cuáles son las características de las familias de los adolescentes con y sin responsabilidad penal en delitos contra la libertad sexual? Muchas de estas familias vienen de un sistema caótico, ¿no? Hay una negligencia en su protección hacia los niños, niñas y adolescentes, un distanciamiento emocional y relacional con sus hijos. Por otro lado, cuando las familias se enteran de que un adolescente ha cometido un delito, hay dos tipos de reacción, ¿no? Y estos tipos de reacción pueden apoyarnos a que el adolescente vuelva a reincidir en un delito después de la reintegración o el adolescente realmente se reintegre de forma positiva. Una de las reacciones es la minimización del hecho del delictivo. Muchas familias minimizan la situación delictiva de sus hijos. Y esto no solamente es de ahora, sino viene de años ya atrás. Por ejemplo, justificar que un niño aparezca con diferentes objetos del colegio que no han sido comprados por la familia. La familia se da cuenta, sabe que eso que trae su hijo diario a su casa o cada cierto tiempo no ha sido comprado en la familia. Entonces, ¿cómo un niño o un adolescente puede tener dinero o puede alcanzar a tener esos objetos sin que la familia se los dé, ¿no? Y hay familias que reaccionan de diferente forma. Y estas familias, principalmente, ¿qué hacen, no? Dicen, ah, no, pero esto ha sido solamente por esta vez, se ha debido equivocar, ya ni modo. Bueno, pues ni modo, porque ¿por qué no han cuidado sus cosas tus otros compañeros? Y además a ti te falta, bueno, quédate con estos, ¿no? Entonces justifican el hecho. Entonces el niño eh, crece con un pensamiento de decir, ah, ya, cualquier cosa que yo haga va a ser justificado por mi familia o por mi mamá o por mi papá, ¿no? Entonces voy a seguir haciendo esto porque sé que es correcto, ¿no? El niño no sabe si es correcto o incorrecto hasta que la familia le diga que es correcto o incorrecto, pero se aprende a que sabe que esto de robar y de traer objetos que no son suyos es correcto porque la familia lo aprueba o lo minimiza o pues dice, hace indiferente a esa situación, pues el niño va a decir, voy a seguirlo haciendo porque a mí me gusta y lo voy a hacer todavía, ¿no?
Y así es lo que pasa cuando ya un adolescente llega a un sistema penal, ¿no? Por algún delito, ya sea por violencia sexual, por asesinato, robo, tráfico. Las familias justifican muchos de los hechos que cometen. Y a veces salen muchos mitos de la violencia sexual, por ejemplo, de culpar a la víctima, de decir, pero es que esa chica siempre se metía a su cuarto, pero esos niños jugaban así con él, yo les decía siempre que se alejen de él, pero esta niña siempre se quedaba a su lado, entonces, ¿para qué se queda? ¿O para qué, por qué no se cuida? ¿No? Culpabilizando siempre a la víctima y no culpabilizando o no haciéndose responsable del delito que realmente su hijo ha cometido, ¿no? Porque ahí el que ha cometido el delito, pues es el culpable de lo que ha hecho, ¿no? Y debe responsabilizarse de eso. Sin embargo, este tipo de familias, pues trata de justificar, encubrir estas situaciones, ¿no? Y como les digo, eso no viene de ahora, ¿no? Sino viene ya desde mucho más tiempo atrás, ¿no? Son muy pocos los casos donde realmente la familia, en el momento de encontrarse en estas situaciones, que su hijo va a entrar a un centro de reintegración, por ejemplo, se sorprenden y dicen, no, es que mi hijo es pequeño, ¿cómo va a entrar ahí? ¿No? Son muy pocas las familias que reaccionan de esa forma. Hay otro porcentaje de familias que con estas reacciones pueden apoyar mucho la reintegración de sus hijos, ¿no? Cuando ellos rechazan o se avergüenzan de la situación en la que están, tanto sus hijos como ellos. Entonces los hijos obviamente sienten ese rechazo, sienten esa vergüenza, pero en un punto es importante que la familia reaccione de esta forma, porque ahí le está haciendo entender al adolescente que el adolescente ha cometido un error, que el error no va a identificar su vida como tal, pero sí tiene que hacerse responsable de ese error que ha cometido. Entonces, este rechazo, esta vergüenza va a hacer de que el adolescente, pues, se encuentre, o sea, sepa que ha cometido un error y pues a partir de este error tiene que hacerse responsable, ¿no? Y obviamente en el camino, ya cuando entra un proceso terapéutico, donde tendría que entrar un proceso terapéutico para apoyar a su reintegración, rectificar nuevamente el pensamiento, las ideas que tiene y el cual le han llevado a cometer este delito, pues ahí es donde va a poder hacer un cambio en su comportamiento y modificar ciertos patrones de conducta que lo han llevado a este espacio, ¿no? A este sistema penal, ¿no? Y de saber que realmente su familia, si bien va a estar ahí con él, sabe que su familia no lo va a proteger o no va a justificar el error que haya cometido, sino le va a apoyar a que se haga responsable, ¿no? Y estas familias eh, también tienen dos desenlaces, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, si una familia siente rechazo por este hijo, ¿qué puede pasar ahí? A veces hay familias que toman decisiones muy extremas, ¿no? Y abandonan a estos adolescentes. Y dicen, bueno, ya con este chico ya no hay solución, tal vez el adolescente ya ha cometido otros tipos de delitos o ha estado encerrado, digamos, 24 horas en una estación policial por algún comportamiento negativo, o ha sido un chico muy conflictivo en su colegio, en diferentes espacios donde ha estado, les han llamado la atención muchas veces por el comportamiento que tenía su hijo. Entonces hay familias que ya se encuentran sobrepasadas, digamos, de estas situaciones y cuando encuentran que su hijo está entrando a un sistema penal para adolescentes o a un centro de responsabilidad penal, ¿qué pasa ahí? Sienten este rechazo y pues directamente agarran y pueden decidir abandonar a este adolescente, ¿no? De saber de entender o de creer que esto ya no pueden, o sea, que ellos ya no tienen mucha responsabilidad hacia lo que ha hecho su hijo porque ya los ha sobrepasado,
de los límites que ellos tenían como familia al poderlo proteger a su hijo, ¿no? Sin embargo, ya todo lo que ha cometido es como que los ha cansado con el tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde los abandonan, los dejan muchas veces en estos centros y pues ya ni siquiera los visitan ni nada, ¿no? Por otro lado, hay otras familias que los visitan, ¿no? Les apoyan en este proceso. Es muy doloroso el proceso, sin embargo, saben que la familia que todavía ellos son responsables también de esta situación, rectifican o reflexionan sobre lo que han hecho ellos mismos para que su hijo pueda llegar a esta situación. Entonces, hacen cambios y modificaciones en su sistema, ¿no? Entonces ahí es donde ellos apoyan la reintegración de su hijo. Y cuando hacen estos cambios, cuando su hijo salga de privación de libertad, pues se va a encontrar en otro tipo de familia, en otra forma de dinámica de su familia, ¿no? Entonces esto va a ayudar muchísimo al adolescente para que siga su proceso de reintegración. Es importante entender que el proceso de reintegración social del adolescente no va a terminar una vez saliendo del centro de reintegración. Es decir, cumple su sentencia de 6 años o 3 años, eh, sale y ya termina su proceso de reintegración. Para el sistema como tal vez sí, ¿no? O sea, para el juez, el fiscal, se cierra el caso y ya el adolescente pues ya está libre, ¿no? Pero socialmente y psicológicamente pues no pasa así, porque hay muchos adolescentes que vuelven a este sistema caótico de esta familia sobreprotectora, negligente, ¿no? Y este adolescente automáticamente va a pasar nuevamente al sistema penal para adolescente, con el mismo delito, con otro o sumado con otro más grave, ¿no? Eh, y es por la característica de la familia, porque no hay un apoyo, ¿no? No hay un apoyo de la familia para la reintegración. Entonces, esta forma de crianza, digamos, de los chicos, pues no va a apoyar a la reintegración de sus hijos. Pero si una familia comprometida, que pues da los elementos suficientes para que el adolescente pueda continuar con sus procesos de reintegración, son capaces de generar cambios en su familia, en las dinámicas, en las funciones que tienen en la familia, identificar cuáles han sido las debilidades que han hecho que su hijo pueda cometer este tipo de delito. Entonces eso va a rectificar y va a apoyar la reintegración también. ¿Cuál es normalmente, como les decía, cuando hay una situación de abandono del adolescente, normalmente hay una desintegración de la familia, ¿no? A partir de estas situaciones se pueden generar todo esto. Muchas veces las familias eh, generan ciertas rupturas por ciertas situaciones que no están pudiendo controlar, ¿no? Y esto no viene solamente porque ya a partir de que el adolescente haya cometido un delito ha hecho que esto surja, no, sino han sido situaciones que han venido arrastrando la familia ya hace mucho tiempo y en el momento que ha surgido esta situación ha hecho que genere una crisis muy fuerte y pues ahí se genera esta desintegración, ¿no? Otra, algo que puede apoyar también a todo esto es que, que el papá o la mamá tengan ciertas adicciones, ¿no? Eh, ya sea de consumo de bebidas alcohólicas o de drogas, ¿no? Eh, o trabajos no muy seguros, ¿no? Que obviamente van a generar de que el adolescente pues siga en un sistema caótico y pues el comportamiento no sea bien, bien reintegrado, digamos, ¿no? Y ahí es pues mucho más fácil de que el adolescente pueda volver a cometer un delito. Por otro lado, padres o madres mentalmente alterados, ¿no? Que presentan trastornos de personalidad, ¿no? Y aquí es mucho más complicado porque realmente las personas que están con trastornos pues no se dan cuenta realmente del daño que están haciendo, ¿no? Y bueno, generan un sistema de crianza muy caótico, ¿no? Cuando los adolescentes o los niños y la familia en general viven en vecindarios que no son muy
perdón, vamos a volver a repetir esta lámina. Eh, Como les indicaba, ¿no? Uno de las situaciones que pueden generar, ¿no? Dentro de la familia es la desintegración familiar, padres o madres adictivos, padres o madres con trastornos mentales, ¿no? Entonces estos pueden ser, digamos, las causas, ¿no? Que pueden generar que el adolescente vuelva a un sistema penal para adolescente una vez reintegrado. Una vez, bueno, sin privación de libertad, porque la reintegración aquí no existiría, ¿no? Si vuelve a un sistema caótico, pues el adolescente va a continuar con el mismo patrón de comportamiento, ¿no? Por otro lado, se ha identificado que hay vecindarios que sí pueden afectar indirectamente al funcionamiento de la familia. Si bien a veces hay vecindarios que pueden ser de muy bajo costo, digamos, conseguir una vivienda o un espacio en alquiler o en anticrético, a diferencia de otro tipo de vecindarios, digamos, de que no sean muy caóticos, pues también hay que tomar en cuenta que si yo tomo ese tipo de barrios o zonas donde voy a vivir, tengo que tomar en cuenta alrededor de dónde estoy yendo a vivir con mis hijos, ¿no? Y mis hijos, ¿qué es lo que van a ver alrededor de todo eso, ¿no? Por ejemplo, vivir en un lugar o en una zona o en un vecindario donde hayan bares, cantinas, prostíbulos alrededor de tu hogar y que los niños vean constantemente personas en estado de ebriedad, agresiones, violencia, ¿no? Esto va a afectar obviamente a su comportamiento también, ¿no? Y es más probable, hay un 46% de probabilidad de que si la familia cuenta con todas estas alteraciones y esta caosidad, pues, y aparte viven en un vecindario de estas características, pues generan un comportamiento antisocial, ¿no? Bien. Eh, el tipo de violencia que han sufrido puede ser en diferentes niveles, ¿no? Pero más del 50% han sufrido violencia física y psicológica, ¿no? Muchos de estos adolescentes que están en el sistema penal para adolescentes han sufrido este tipo de violencia, ¿no? Seguido de violencia sexual, incluso hay un porcentaje de un 8% que ha sufrido las tres formas de violencia, ¿no? Y esto normalmente son directamente por el entorno conocido y familiar. Entonces, ¿qué se debe tomar en cuenta para reintegrar de forma positiva a un adolescente, ¿no? La familia tiene que estar preparada para recibir a un adolescente. Y esta preparación obviamente no va a salir desde el momento en que el adolescente salga de la privación de libertad, ¿no? Sino tiene que partir durante la privación de libertad. Es decir, inmediatamente ingresa al sistema penal para adolescentes, perdón, el adolescente y la familia deben ingresar a este sistema de reintegración. ¿Cómo? Evaluando el grado de comunicación que tienen en la familia, identificando los sistemas de cohesión e interacción que tienen en la familia, saber qué tipo de control se ejerce dentro de los integrantes de la familia, si hay un abuso de poder dentro de la familia, quién es la persona, quién es el integrante de la familia que está generando esto, el grado de organización de la familia que tiene, ¿no? Con los integrantes de la familia, qué tipo de familia soy, con quiénes vivo, cómo me organizo con estos mis familiares, cuáles las funciones y roles que tiene mi familia, porque a veces dentro de estas familias muchos roles están confundidos, ¿no? O están como que desplazados a otros integrantes que no deberían estar en este rol. Por ejemplo, que, no sé,
que la abuela materna sea la que tenga las decisiones finales de toda la familia o de todo lo que haga la familia, por ejemplo, y que omita las decisiones de los progenitores o que tome decisiones sobre las necesidades de las otras personas o que se trate de mantener ciertos mitos de la familia, rituales de la familia, de que tengan familias con posiciones muy rígidas en sus creencias, ¿no? Entonces, estas situaciones pueden generar un sistema caótico y generar una familia multiproblemática, ¿no? Evaluar el número de personas que conviven dentro del espacio donde el adolescente se desarrolla. Y esto es muy importante porque sabemos que los adolescentes que se encuentran con muchos niños y si el adolescente no está recibiendo la atención necesaria y se queda al cuidado de otros niños menores, y esta parte, este adolescente, digamos, no ha sido, no ha tenido una educación para la sexualidad, una orientación, una comunicación con su familia, pues puede haber un alto riesgo de que el adolescente vuelva a cometer un delito. Evaluar el vecindario donde vivimos, las características y pues ahí nuevamente replantear si poder movernos de espacio de forma física, ¿no? Para que esto cambie también. Tipo de trabajo de los progenitores o de los tutores, ¿no? Identificar los antecedentes delictivos de la familia, porque sí hay adolescentes que vienen ya con familiares que tienen antecedentes de, de delitos que comete la familia, ¿no? Y no son, no a veces necesariamente el familiar directo, sino a veces familia extendida que puede estar muy involucrada en la familia directa. Antecedentes de violencia, ¿no? Dentro de los integrantes de la familia. Eso es importante identificar, saber reconocer para que la reintegración sea posible. Y esto debe poder identificarse y evaluarse desde el inicio en que el adolescente va a ingresar a un sistema penal para adolescentes. Bien, entonces con esto hemos terminado este primer tema. Si esta segunda tarea, bueno, esta segunda consigna es si ustedes tienen alguna pregunta de esta exposición, de este taller, si quieren algunos otros ejemplos más, entonces pónganlo en los comentarios como forma de pregunta, ¿no? Indicando cuáles son las dudas que les han quedado en relación a este tema. Bueno, yo me despido y nos vemos en el siguiente taller, indicando también de que esto va a quedar, bueno, colgado en YouTube para que ustedes lo puedan ver en el momento que necesiten también. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días.